Hola amigos de PlayHey, aquí estamos en un monográfico especial fotovoltaico. Bueno, Pues, estoy aquí con Pepe Pizarro desde Sevilla, buenas, con Pablo Ginés desde Madrid. Ahora buenas. se van a presentar ellos, así que les voy a dejar el micro para que os cuenten pues quiénes son un poquito, a qué se han dedicado y por qué están aquí en PlayHey, que es donde nos planteamos este. A ver cómo lo digo. Es que el otro día se lo comentaba a los compañeros de Tenerife, lo de PlayHey se nos ocurrió porque, bueno, pues como íbamos a estar en el mundo de los juegos a través de Twitch y tal, nos parecía que lo de Play podía tener su enganche, pero luego visto con perspectiva parece que está como un poco fuera de contexto, ¿no? Lo que estamos haciendo es un poco más serio que todo eso. A lo mejor hay que darle Pero la vuelta, ¿eh? Porque play se utiliza en inglés para tocar la guitarra también. claro, o interpretar la realidad, ¿no? Por eso al final el eslogan que se me ha ocurrido es no jugamos el futuro, ¿no? Play Hate, no Muy jugamos buena. el futuro. Y bueno, pues ahí estamos. Venga, Pepe, arranca tú, cuéntanos un poco tu vidilla. Bueno, pues hola a todos, a los Heikoms y, bueno, a los Hakers. Y bueno, pues yo estudié energía renovable, estudié ingeniería de la energía y me especialicé en energía renovable aquí en Sevilla. Y bueno, desde hace bastante tiempo, yo desde pequeño soy bastante fanático de la energía renovable. Y desde hace más o menos un año, un poquito más de un año, trabajo en una empresa de Sevilla que su objetivo y digamos, su campo de trabajo es la monitorización de energía renovable. Tenemos escadas, que son sistemas de monitorización, y bueno, pues yo estoy en un centro de control y nos dedicamos al mantenimiento de plantas de todo tipo, desde fotovoltaica, eólica, hidráulica, pero vamos, sobre todo eólica y fotovoltaica. Estupendo. Creo que estuviste también trabajando en el extranjero, ¿no? De cooperante y con Mm. alguna experiencia parecida. Sí, también estuve, bueno, a mí al final el luchar, digamos, por el clima es un tema muy recurrente en mi vida y es como mi proyecto de vida, por así decirlo, relacionado también con la ingeniería social, que es lo que realmente me gusta. Y bueno, pues estuve en Indonesia trabajando, bueno, haciendo un voluntariado más bien de cooperación al desarrollo de comunidades sostenibles, ¿no? Y bueno, pues estuve echando una manita, más que echar una mano, lo que estuve es aprendiendo de la realidad de Indonesia y del sudeste asiático, que es totalmente diferente a lo que vivimos aquí, también la mentalidad, cómo enfocan ellos el cambio climático, que bueno, pues a ellos sí, el cambio climático existe, pero tampoco demasiado, ¿sabes? Que no es su día a día, por así decirlo. Y bueno, y ¿Estuviste también en alguna isla, en Java sí, estuve en Java y estuve en la isla de Bandung, o sea, en la isla de Java, pero en la ciudad de Bandung, Ajá. que es, digamos, la tercera ciudad más importante de toda Indonesia. Hostia. Está en Java, está también la capital, que es Yakarta. Ujú. Y bueno, pues la verdad que Bandung es como la ciudad más industrial, digamos que a una comparativa podría ser aquí como, bueno, El antiguo Bilbao. sí, como el antiguo Bilbao, lo que iba a decir, como Bilbao o algo así. Y, y bueno, está muy contaminado, sobre todo los alrededores están muy contaminados. Es decir, ahí tienen selvas justo al lado de la ciudad, pero esa selva es un desastre. O sea, puedo pasar unos fotillos o mandar algunas fotillos porque estuve trabajando durante un tiempo recogiendo plásticos en los ríos, que más que nada era para concienciarnos porque eso ayuda, lo que ayudaba era bastante poco porque había tanta cantidad de plástico que es que parecía un mar de plástico, Joder. no, no un río en mitad de la jungla. Entonces, no sé, es como otra perspectiva. Al final ellos no tienen concienciación sobre el medio ambiente, pero no es, digamos, porque no quieran, sino porque en su día a día lo primero está comer o sobrevivir, por así decirlo. Entonces, pues, obviamente al clima no le dan tanta importancia. Vale. Vamos a presentar vamos, Pablo, preséntate tú, cuéntanos un poco de tu vida, aunque ya sabemos algo, pero para los que se enganchen ahora. Pues nada, muy buenas a todos, haters. Yo soy Pablo y nada, pues un poco como Pepe, soy ingeniero de la energía.
pero quizá con otras motivaciones. Yo también me especialicé en renovables, es que un poco lo que me llevó ahí y al final a lo que me estoy dedicando, que no es el campo tan ingenieril, es a la educación. Yo llevo en educación no formal desde los 15, 16 años y uno de los factores clave que he encontrado en toda esta educación no formal es el potencial que tiene el desarrollo de actividades en la naturaleza y cómo realmente nos une y podemos aprender un montón de cosas en ese ambiente. Y he tenido la experiencia de poder abordar temas de materia climática con niños pequeños, con adolescentes y he vivido ese proceso tan gratificante muy pequeño. Entonces, al final he intentado seguir por ahí. A día de hoy, pues es a lo que me dedico después de haber terminado la carrera y estar un tiempo trabajando en el ámbito más técnico, pues ahora estoy principalmente eso, pues desarrollando eventos y coordinándolos sobre todo en temas de educación ambiental, que es la idea de sacar a personas de las ciudades un poco a las calles, incluso a la naturaleza, al entorno cercano. No todo es subirse a la sierra, sino también aprovechar los parques, las riberas de los ríos que tenemos en las ciudades y un poco generar esa conciencia o ese dinamismo coordinado con la naturaleza, que no todo sean pantallas, que nos aportan mucho, pero la naturaleza está ahí y también nos puede aportar un montón y cada vez la dejamos más de lado. Entonces, el tema de la fotovoltaica principalmente es uno de los que más me apasiona por cómo juntar estos dos ámbitos, el urbano y el natural, de una forma para mí estupenda. Estupendo. Ayer tuvimos un especial con la gente de Tenerife y hablábamos sobre todo de este tema, ¿no? De cómo las ciudades han ido comiendo esas pequeñas parcelas de naturaleza que a veces fueron las que nos dieron esa pequeña llama de amor por la naturaleza. Y comentaba un Pilar, ¿no? Como su pequeño mundo, su pequeña selva cerca de casa de pronto fue arrasado por una autopista y ahí empezó su concienciación medioambiental. Este tema es fundamental, que haya gente como tú ayudando a la gente a reconocer la importancia de la naturaleza. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la fotovoltaica con dos personas que conocen bien el tema, pero vamos a aprovechar también efectivamente a ser un poco pedagógicos para ayudar a la gente que no sabe nada de esto, contándoles un poquito la historia de la energía fotovoltaica y algunos datos al respecto. Vamos a empezar pinchando un vídeo para contar un poco la historia fotovoltaica. Seguro que vosotros sabéis más. Vamos a verlo primero y luego comentamos un poco, ¿vale? Que parece cómico con la voz que lo pone, pero es que es así. Tal y como surge, es una idea que a muchos se la tomaron seguramente a broma en la época. Pero ¿cómo puede ser esto? No se concibe y no se concebía cuando surgió las placas fotovoltaicas generar electricidad sin tener que mover un motor, que era como se había hecho toda la vida. Esto es luz a electricidad directamente. Sí, porque yo tengo leído, bueno, en algún otro capítulo creo que hemos hablado de por ejemplo, los efectos que lograron ya los griegos, ¿no? De que metían agua, la exponían al sol dentro de un recipiente que se dilataba y entonces pues conseguía sacar un poco de aire y hacer que una estatua hablara o que se moviera un brazo, un maniquí, ese tipo de cosas, ¿no? Pero esto es la auténtica magia, ¿no? Claro, lo que hablas son como los primeros autómatas que son máquinas súper interesantes. Y hay mucho, vamos, recomiendo buscar a Herón de Alejandría, que tuvo muchas ideas, pero estos autómatas es lo que dices, lo que hacían al final era un movimiento mecánico, que es pues, casi todo lo que buscamos. Un coche que se mueva para adelante, una puerta que se abra, un no sé qué, pero con el siglo XX la electricidad al final hizo que todo proceso mecánico lo hiciese un motor que funciona con electricidad. Y ahora lo que necesitamos es electricidad, no es movimiento solo. Y de ahí todas las centrales, todo el rollo, que hay pues muchísimas ideas. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Y durante muchos años se hizo sin conocer que del sol se podría extraer directamente. Claro. Es una revolución brutal. Claro, o sea, si lo pensamos, digamos que el resto de formas de producción, bueno, fuentes de energía, ¿no? Primarias, como hemos dicho antes, pone en movimiento algo, ¿no? Que es lo que Pablo estaba diciendo un poco. O sea, al final tiene una energía mecánica que se transforma en energía eléctrica.
Y si lo pensamos, todas son un poco así. O sea, la energía eólica, pues al final es un gigantesco molino de viento, que es una idea bastante, o sea, que no viene de ahora, viene desde hace muchísimo tiempo. De hecho, los molinos pues se utilizaban para mover agua, para moler trigo, para lo que fuese, ¿no? Pero al final era un viento que mueve un motor. O sea, mueve unas hélices y a su vez esas hélices mueven unos engranajes, que esos engranajes pues mueven un motor y así generamos electricidad, ¿no? A resumen y es muy simple. Luego, o sea, energía nuclear, por ejemplo, al final lo que queremos es una energía inmensa, como fisionar neutrones, para calentar agua y que ese agua se transforme en vapor y a su vez mueva una turbina. Y no solo la nuclear, ¿no? Esas todos los combustibles, el Claro. combustible nuclear, el combustible fósil de petróleo, de carbón, es quemarlo para calentar agua, que pase por una turbina, que la turbina gire lo más rápido que podamos y como gira muy rápido, un motor saca electricidad de ahí, ¿no? Claro. Sí, sí. Y de repente, o sea que, bueno, de repente no, pero que se hiciese este descubrimiento y esta investigación y ahora se elimine todo el proceso mecánico y simplemente con la incidencia del sol ya tenemos energía eléctrica, pues yo creo que es uno de los mayores avances para la humanidad en cuanto a energía eléctrica, ¿no? Porque al final supone otro punto de vista y otra forma de concebir la energía eléctrica, que es bastante importante. Con muchas menos pérdidas, ¿no? Y de elementos, y menos roturas, y menos... Sí, sí, porque el agua, por ejemplo, siempre es un desastre. Yo tengo unos problemas con las bombas de agua. No hay manera de que funcionen las tuberías. El agua es muy pejiguera, ¿no? Oye, yo he de reconocer que cuando hice este vídeo me costó explicarle al dibujante realmente cómo funciona el asunto entre las dos láminas de la placa solar. No sé si hay alguna manera de explicarlo mejor. Ya habéis visto que el dibujo no ilustra demasiado esto, porque yo le di algunas ideas, pero dice, va, esto no lo va a entender nadie, lo dejamos así. ¿Podréis dar Mira, una idea un poquito más fina de lo que se dice? a ver, voy a intentarlo, ¿vale? Venga, Lo dale, vamos a Pepe. intentar. Todo tuyo. Digamos que un fotón es como si tú tuvieses, bueno, pues una energía muy grande. O sea, imaginaros, os voy a poner un ejemplo de una persona que llega con mucha energía a una habitación, ¿vale? Llega con muchísima energía. Va corriendo, ¿vale? Y en esa Y habitación, moviendo los brazos, ¿no? exacto, algo así, ¿no? En esa habitación hay más personas, ¿no? Que serían los electrones. Esas personas están quietas, pues el fotón se choca con una de las personas. ¿Qué pasa? Esa persona se desplaza y se queda un hueco en esa habitación, porque el fotón no es digamos, es una persona, pero no es una persona, digamos. O sea, que no es Ya, al ya. final Es como la música, como si pusieran la música y todas las personas se pusieran a Exacto, bailar y exacto, algo pasaran a así. otra habitación, por Exacto, ejemplo. algo así. Entonces, de esa energía, de ese empuje que le mete, esa persona pasa a otro lugar. Y a su vez, pues esa ocupa el espacio de otra persona, que sería otro electrón, ¿no? Entonces, es como una reacción en cadena. Se van ocupando distintos espacios y al final, ¿qué pasa? Que llega un momento que no quedan más habitaciones, digamos, para las personas, no quedan más espacio para los electrones. Entonces saldría, ¿qué pasa? Que para que realmente se genere electricidad, se conecta por otro lado un circuito eléctrico, se cierra el circuito y así generamos electricidad, porque ese electrón, digamos, que es como si saliese de la casa y vuelve de nuevo a la casa por otra puerta, por así Se da decirlo, una ¿no? vuelta por todo el circuito, te da luz en tu casa y luego vuelve. Exacto. Pero, ¿y no se gasta? Bueno, a ver, al final, ¿O bueno, se recupera con el fotón? Claro, Claro, coge la claro, energía del fotón, la tú, gasta y exacto, o sea, vuelve. voy a ir con la típica frase, la energía ni se crea ni se destruye, ¿no? Se transforma. Ese electrón simplemente pues sale con una energía que es energía eléctrica, que es el movimiento al final de electrones, suelta esa energía eléctrica una vez vuelve al circuito, digamos, se utiliza esa energía eléctrica y ya pues los electrones claro. se quedan El, ahí.
el tema un poco Así por en modo añadirlo. simple. Sí, sí, no, totalmente. Yo por añadir que es justo a este hilo, el electrón, como que ha terminado su recorrido, ese mismo no lo puedes volver a convertir en un electrón útil otra vez, a que dé la vuelta. Lo que pasa es que sí que tienes una fuente de fotones continua, que tienen potencial de ser convertidos en electrones continuamente. Ahí está el punto clave que introduce la diferencia entre una energía renovable y una que no, y es que esa fuente sea continua y el sol petará algún día, pero el día que pete, petaremos con él, entonces lo podemos considerar infinito para nosotros. Claro, oye, tengo una pregunta también, porque yo soy muy preguntón, pero esta la voy a hacer, pero la dejamos para el final si ya el caso. Entonces, por qué se gastan las placas solares, ¿no? Que tengan una vida ahora ya de casi de 25 o 30 años, ¿qué es lo que se desgasta? Esto lo hablamos luego. Vamos a ver primero cuál es la historia de las placas solares. A ver si Sebastián nos puede poner el segundo vídeo. Becquerel, ¿no? El que le mete mano. ¿Vosotros ya sabíais esto? Yo desconocía un poco de la historia de la fotovoltaica. Es verdad que no me había dado Yo, por investigarla en profundidad. En realidad, a Becquerel yo creo que la cosa le vino un poco como muchas veces pasa de suerte, ¿no? O sea, cogió una pila de Volta, ¿no? Y la expuso a la luz y vio que aumentaba de energía. A lo mejor probablemente no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, aunque era un químico ya bastante avanzado, porque yo creo que fue el que también le metió mano al tema de la radiactividad por primera vez, ¿no? Pero vamos, luego fue fulminante. Yo lo que sí he leído es que realmente este impulso le puso a todo el mundo las pilas. Nadie estaba pensando en el petróleo como forma de energía mecánica, ¿no? De transformarlo por energía mecánica. De hecho, creo que el propio Ford hasta construyó un coche eléctrico antes de construir un coche de combustión, ¿no? Sí. Hay Que, fotos bueno, de patinetes eléctricos del 1917, que ahora están muy de moda y hay fotos por ahí bastante interesantes. O sea, qué bueno. o sea, alucinarías. Sí que se ha investigado mucho. Yo la historia de Becquerel sí que la conocía básicamente por experimentaciones. Se hicieron muchas experimentaciones y fue un poco lo que descubrió este hombre como muchos otros. Todo lo que antes, como el conocido efecto fotoeléctrico, creo que el nombre sí que se le da un poco posteriormente y es lo que le da el Nobel a Einstein, pero antes ya se hablaba de fotoconductividad, de energía solar, de fotones. Era una época de investigación porque la luz en sí era el elemento clave de los físicos en esa época, que si es una partícula, que si es una onda, y les llevó a experimentar con todo esto. De ahí surge y luego mucho mérito atribuido a Einstein, que fue como el que pone el nombre y realmente establece sobre todo las bases teóricas, porque hemos visto que los experimentos anteriores se habían hecho con selenio, con algunos materiales, y este es uno de las características claves del efecto fotoeléctrico, que es que necesitas algún material en el que se produzca eso, o sea, si el sol, ese fotón da en la mesa de tu casa, posiblemente el electrón ese no se mueva y se produzca el hueco, eso pasa solo en algunos materiales. Claro, que esos materiales son los semiconductores, que eso lo decía ya un poco el libro, o sea, el vídeo, y bueno, pues los semiconductores son todos esos que, si recordáis la tabla periódica cuando lo estudiabais, son los que estaban en diagonal entre que no eran ni metales ni no metales, que estaban ahí Los de la división de los dos colores, pues ahí. Exacto, que estaban un poquito a la derecha, cerca de los no metales, pues ¿Y por qué se les llama semiconductores? Porque depende de las condiciones, básicamente. O sea, según son materiales que tienen unas características que en función de en qué condiciones de su entorno se encuentren, son conductores o no, se comportan como metales o no. Idealmente, que cuando se comportan como metales es cuando conducen y cuando no, pues es cuando son más aislantes. Y esto pasa en función pues esto, de características del entorno que pueden ser la temperatura, que pueden ser variaciones de presión, de densidad, sí, también de una serie de variables fundamentales. También depende de su composición, o sea, es decir, De los su electrones, o sea, las valencias y porcentaje, tal. qué isótopo, bueno, lo de isótopo no depende tanto, pero es más bien, digamos, en qué compuestos están formando, no es lo mismo óxido de silicio que silicio como elemento, o sea, que al final entran mucho las diferentes composiciones químicas.
Sí, yo creo que así un poco en resumen se podría decir también que tienen, o sea, otra característica que tienen química, que es la que los sitúa en ese sitio en la tabla, es que no tienen una tendencia fija a siempre ganar electrones o siempre perder electrones. Es decir, hay ciertos átomos, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a la sal que es cloruro sódico y que es NaCl. Entonces el Na está en un lado de la tabla que siempre tiende a perder electrones y el Cl está en el otro lado que siempre tiende a ganar, entonces se juntan. Entonces, una pequeña introducción para ver que estos componentes no tienen una tendencia prefijada. Entonces, a veces podrían ganar, a veces podrían perder electrones. Es un cúmulo de características que los hacen muy buenos para esta aplicación. Serían como unos intermediarios volubles. Sí, hay un bicho raro entre medias que vale, son versátiles, ¿no? Como que valen para todo. Sí. Oye, ¿y tiene algo que ver con su estructura cristalina o no? A ver, ahí hay duda. No, o sea, al final sí que tienen, o sea, su estructura, digamos, de red o de cristalina, sí que tienen mucho que ver con ellos. Lo que pasa que, a ver, siendo sincero, no me acuerdo exactamente cómo eran las redes exactas del silicio, pero sí que depende mucho de cómo se configure, de dónde se meta, de lo que hablaba antes un poco, de la composición química, dónde se mete cada elemento en la red cristalina que forma o en qué condiciones de temperatura se hacen para que se forme eso, pues se dan unas características u otras, ¿no? Al final es como, pues si quieres que sea conductor, tiene que tener esta clase de red cristalina. Al final, o sea, todo lo que ha estado hablando Pablo de las condiciones de temperatura, presión, bueno, toda esta clase de cosas, al final van reflejadas en tanto en su composición química como en su estructura cristalina. O sea, que Por eso se dice paneles policristalinos, ¿no? Y cosas Ahí, así. es que eso, claro. ahí iba a hacer yo el apunte de justo eso, que influye, pero influye en su comportamiento a la hora del efecto fotoeléctrico, pero en ese material, por ejemplo, el silicio, que es uno de los más usados, el silicio es válido para placas fotovoltaicas en policristalino, monocristalino, incluso en amorfo. Tiene una eficiencia menor, pero a lo mejor tiene una resistencia mayor porque la propia placa pues, es más robusta. Por la composición. Entonces, bueno, algunos tienen depende de la aplicación que le quieras dar, pues tiene unas ventajas y otros unos inconvenientes. Sí, de hecho, hoy en día el más usado en fotovoltaica es policristalino, por las condiciones que tiene, por eficiencia. Creo recordar que el policristalino es el que mayor eficiencia tiene a día de hoy, porque el monocristalino sí que bueno, esto como dato, ¿no? Sí que tiene más o menos una eficiencia buena y sí que se está utilizando, pero ya el policristalino sí que tiene mejor eficiencia y ya como que se ha extendido más y que se está trabajando más con él. Fenómeno. Yo he estado leyendo muchas cosas sobre el tema de eficiencia, que en los últimos años es ya una carrera como la carrera espacial, ¿no? A ver si se consigue un grado más de eficiencia, un grado más de la subida de voltaje, pero lo vamos a dejar para otro monográfico, ¿no? Vale. Lo último en paneles solares. Ahora me gustaría que siguiéramos viendo un poco la historia de la energía fotovoltaica. A ver si Sebastián nos puede poner otro vídeo y avanzamos un poquito más en la historia. Bueno, esto 1990 dice, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo hice uno de los primeros cursos que había de montaje de paneles fotovoltaicos y instalador de energía solar y llegué a montar una pequeña empresita, llevaba un panel solar encima de la furgoneta. Era muy gracioso porque cuando llegaba a los pueblos me decían enseguida, pero el coche se mueve con el panel ese que lleva usted ahí. Y claro, a mí me producía mucha gracia, pero decía, pues no, pero llegará el día, ¿no? Y de hecho ahora ya sabéis que se están haciendo ya coches con carrocería de material fotovoltaico, ¿no? Pero sí que fijaros ese momento que en 1990 ha habido, yo creo que nos hemos saltado una época que fue la primera crisis del petróleo, porque supongo que vosotros no habéis nacido, pero en el año 76 o así, es que claro, ahí hubo un interés extraordinario, ¿no? Por recuperar una cuestión que se había dejado completamente abandonada. Sí, ahí la evolución es drástica. A mí me parece que a día de hoy incluso cuesta pasar un día si te fijas bien y lo buscas en el que no veas un panel solar.
y esto era impensable. Entonces, tendemos a pensar en las grandes centrales de producción que ya nos hemos acostumbrado a ver en viajes, pero lo hablaba hace poco también con Pepe, las señales de tráfico, hay muchísimas ya alimentadas con paneles solares joder, era impensable, como dices, los 90. Vamos, yo recuerdo de mi padre estar pensando en a ver si ponemos una placa fotovoltaica, tal, por estar muy interesado y metido en el tema a principios de los 2000 y aún así el entorno recomendable todo lo contrario. Que fue una de las cosas que a mí también me llamó para acabar estudiando y tal, y decir, oye, esto yo creo que es guay, pero ¿por qué la gente parece que no se termina de aceptar o no sé? De hecho, o sea, lo bueno del fotovoltaico es que tiene muchas aplicaciones, no solo ya, o sea, digamos, el transporte, ¿no? Como he comentado, que bueno, que eso está ahora mismo avanzando y en pleno desarrollo, y la producción de energía eléctrica, ¿no? Que también está en pleno desarrollo, pero también se utiliza, bueno, se utilizan muchos sistemas híbridos, ¿no? Que eso podemos hablarlo luego un poco más adelante, pero, por ejemplo, una cosa que sí yo estuve estudiando bastante tiempo fue paneles híbridos fotovoltaicos con solares térmicos. Es decir, porque ambos se complementan mucho. Es decir, un panel fotovoltaico, la condición óptima es que su temperatura de panel sea lo más baja posible, porque a menos calor que tiene el panel en sí fotovoltaico, más eficiente es. De hecho, hay un montón de problemas. Lo típico que nos preguntamos de, oye, ¿por qué en el Sáhara que hay, o en un desierto que hay un montón de hectáreas que no se utilizan para nada porque no se implantan un montón de paneles fotovoltaicos? Y una de las razones, aparte de la suciedad, que es un tema bastante gordo, es que la temperatura ambiente es tan alta que la eficiencia es muy pequeña, entonces pues la mayoría de empresas no les renta invertir en eso. Aparte pues también entra en juego cómo llegar hasta allí, los accesos, que tienen que hacer una red eléctrica específica para eso en un sitio donde es muy remoto, o sea, ya entran muchos factores, pero una de las claves es, bueno, pues eso, que la temperatura ambiente es demasiado alta, entonces la eficiencia es muy baja. Y de hecho ya hay muchos paneles híbridos, eso que se pone un panel térmico donde el sol que incide al calentar el panel fotovoltaico por detrás tiene, pues bueno, un tubo de agua, tiene tubos de agua, así a Serpentín de agua, ¿no? Para sí, hacer agua caliente sanitaria. exacto, pues así a simple rasgo, y eso pues calienta agua y se utiliza para agua caliente sanitaria, para casas, para hospitales, para edificios, para hoteles, lo que sea. Y reduce la temperatura del panel y a su vez pues aumenta la eficiencia del panel, que luego pues se utiliza para energía eléctrica, de las luces, de lo que sea. Entonces los paneles híbridos están como que se están empezando a implementar mucho en edificación, y más ahora que con las normativas estas, bueno, ya 2020 lo hemos pasado, pero para la Agenda 2030, que se pretende que la mayoría de edificios públicos tengan, creo que era el 50%, ¿no?, de contribución Sí, renovable o algo así. justo. Y esa es la pretensión, pero luego legalizado en el propio RITE, en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, todo lo que sea nueva construcción está como obligado a incorporarlo, o sea que realmente es un sistema muy a incorporar aporte solar, reduciendo una gran parte del consumo de cualquier edificio de nueva construcción y remodelaciones de edificios públicos, etcétera. De hecho, en el RITE también, ¿no?, en esto que ha mencionado Pablo, que está incluida la certificación energética de los edificios. No sé si alguna vez habéis ido a algún edificio y habéis visto que tiene una A, una B, como si fuese la pegatina esta que se ven ahora en los coches, que es certificación energética. Pues eso, hay edificios, sobre todo los públicos, que ya hay algunos que los tienen. Y eso, vamos, ya va a ser obligatorio ponerlo en todos los edificios públicos y no dentro de mucho en casas, o al menos tener una certificación energética, ¿no? Porque se pretende que para 2050 casi todas las casas y edificios, al menos los públicos, siempre hablamos de los públicos porque es con lo que se pone como de referencia primero, sean lo que se llaman de producción cero, por así decirlo, que es muy ideal, pero es algo así como que ni gasta ni consume nada que no pueda producir por sí mismo. De hecho, el término técnico es como edificio de energía de consumo casi nulo.
Exacto. O sea, de forma técnica se dice casi, que Sí. es algo muy curioso, pero claro, realmente reducirlo a cero es muy inviable, pero hay que hacerlo y esto ayuda mucho. Sí, esto podríamos hacer otro monográfico con la gente. Hay unos cuantos haters que son arquitectos y hablar de las passive house, ¿no? Y este tipo de Sí, temas, ¿no? De exactamente. Yo he Sí, estado muy casas, metido en sí, eso. guay. casas que no gasten energía e incluso puedan incorporarla. Oye, y del tema de los paneles híbridos, ¿tú los has llegado a probar, Pepe o Pablo? ¿Los habéis probado o los habéis visto en directo? Yo en directo no los he visto, o sea, yo los he estudiado teóricamente, porque entre otras cosas yo mi trabajo de fin de grado fue precisamente de análisis de modelos de temperatura de paneles fotovoltaicos. O sea, es decir, Ajá. que tenía que tratar cómo bajar esa temperatura de los paneles, tratar distintas fórmulas matemáticas, en fin, como modelos matemáticos, ¿no?, que había para distintos paneles fotovoltaicos, que estaban los híbridos, estaban también, bueno, dependiendo del ángulo de inclinación que tenían, que si, tenían más temperatura o no. Bueno, también hay muchas investigaciones ahora, por ejemplo, para paneles flotantes en agua, que también se les reduce bastante la temperatura. Bueno, y hay incluso, yo cuando estuve investigando, lo que pasa es que eso creo que se ha dejado un poco de lado, hay paneles en los cuales se les pone un ventilador gigante y se les proporciona aire para que por convección pues tengan pérdidas energéticas positivas, digamos, De temperatura, claro. que favorezcan la disminución de temperatura, pero eso creo que está un poco apartado porque, bueno, por final no tiene mucho sentido poner un mega ventilador para enfriar una cosa, ¿no? De gastar la energía que obtienes. Oye, este es otro monográfico, ¿eh? Pero además podemos contactar con gente que los esté fabricando y traerlos aquí y que nos cuenten las preguntas de eso. Tenemos un compañero de la carrera que además estuvo, yo sé que está trabajando ahora mismo en esto, sobre todo específicamente en fotovoltaica, en una empresa en Zaragoza, En y Zaragoza, sí, sí, los está conozco. en Zaragoza. Estoy en Y contacto con esa empresa. Podríamos, digo, por aparcarlo y sí, dejarlo para un Vale. especial y hablamos de los paneles modernos, un poco en esa línea que hemos dicho del especial de paneles. Sebastián, si estás por ahí, vamos a avanzar un poquito más, aunque en este caso vamos a retrasar, porque me parece que he ordenado mal la guía, porque vamos a ver cómo la tecnología espacial, ¿vale? Dio un impulso importante a la energía fotovoltaica. Bueno, esto supongo que vosotros sabéis muchísimo más que yo. Yo lo único es enunciar lo básico, ¿no? Que realmente, claro, una vez que sales al espacio, ¿qué energía utilizas, ¿no? Y entonces fue la bomba, ¿no? Es decir, hombre, si tenemos el sol, ponemos unos paneles, ahora todo lo que vemos, ¿no? Los robots estos claro, de claro. Marte. Y tienes una radiación mucho mejor sin tener que atravesar una atmósfera súper densa como tenemos aquí en la Tierra. Estás en el espacio. Te Sí. llega purito, purito los rayos. Y O entonces sea, serán todavía más eficientes, claro, los paneles, y tendrán que hacerlos especiales para las radiaciones que estén fuera de la atmósfera. No sé, pregunto. yo creo que no, o sea, bueno, eso no lo sé con exactitud, pero yo creo que no hace falta que sean especiales porque al final la radiación les llega igual, digamos, pero sí que son mucho más eficientes, porque por ejemplo están en el espacio, que es un ambiente frío, con lo cual mejora todo lo que hemos estado Ah, hablando claro. antes. Y segundo, lo que ha dicho Pablo, ¿no? Que no interfiere, digamos, bueno, pues, al final es lo que llamamos bueno, la capa de ozono, el efecto invernadero, pues al final todo eso desaparece y se queda simplemente eh, la radiación solar, ¿no?, en Ajá. vacío, que es lo ideal. Así que sí, aumenta mucho la eficiencia. No hay ahora, bueno, hemos visto algunas películas, incluso, yo no sé, vi una de ciencia ficción que es precisamente una especie de nave espacial que se acerca al Sol para volver a calentarlo porque se está apagando y lo que hacen es recurrir precisamente lo vemos, ¿no? O sea, son paneles solares, incluso en esa película que hizo Disney o Pixar de la búsqueda del tesoro o la isla del tesoro en versión moderna, efectivamente las velas son paneles solares, ¿no? Es un tema que ya ha calado de una manera profunda en la idea de cómo alimentar
el movimiento y la energía. Parece que hemos tenido, Sí, Pablo ha tenido algún Pablo, problemilla, pero bueno, ahora volverá a entrar. sí. Vamos a aprovechar mientras, Sebas, mientras entra Pablo y pone el siguiente vídeo. Ya hay un poco la historia de cómo las pantallas planas de las televisiones ayudaron a la evolución de los paneles solares. Sí, de esto, yo lo que más me hace referencia cuando veo lo de China, ¿no? O cuando veo los datos de China, de que es el mayor exponente, digamos, o incluso vendedor de material, vendedor de paneles fotovoltaicos, de todo, fue al final que en la crisis de 2008, que digamos fue la gran crisis que desde que yo tengo uso de razón hemos vivido, ¿no? Después de, bueno, y ahora esto, ¿no? La pandemia y toda la crisis que va a generar la pandemia. Pero bueno, la de 2008, eh, todo el campo fotovoltaico lo hundió precisamente parte de la crisis financiera que se dejó de subvencionar y parte de que emergió el mercado chino. ¿Qué pasa? Emergió el mercado chino, puso todos los materiales súper baratos que lo producían ellos, que lo tenían ellos ya allí, que pusieron la tecnología y claro, todo el desarrollo, todas las empresas fotovoltaicas que se habían apostado en España y que de hecho creo que éramos top 2 o top 3 en 2008 de potencia instalada fotovoltaica. Bueno, eso se puede buscar, pero que estábamos entre los 5 primeros países de potencia instalada fotovoltaica. Y caímos en picado hasta prácticamente ni aparecer en las listas de potencia instalada. Ahora ya nos hemos recuperado, pero digamos que China emergió como mercado y claro, al tener ellos los materiales y encima al tener ellos la tecnología, pues se hicieron con el monopolio y todo lo que salía era de China. Bueno, pero fue un monopolio muy interesante. Quiero Sí, o decirte sea, que se logró abaratar. Yo me acuerdo de la primera placa solar, me costó cerca de 600 euros. ¿Eh? Claro, te hablo de los años 80, que entonces no eran euros, eran pesetas. Pero las últimas es que están en 60 euros, es que casi se ha bajado un 10%. Pablo, háblanos, que yo no sé, ¿a quién le han entrado los pajaritos? ¿A Sebas o a ti? Oímos unos pájaros por ahí. Unos pájaros. No sé, a Pajaritos, lo sí. mejor. A lo mejor No, a lo son mejor. míos, pero no lo sé. No, no, no pasa nada, están muy bien ambientados. Ah, no, no, estaban por otro lado, ya no se oyen. Cuéntanos, Pablo, Sí, ¿cómo joder, ves tú este impulso, ¿no? Que hay muchas cosas que comentar, no solo... es- Yo recuerdo que fue en 2017 el año en el que la Asociación Internacional de la Energía dio a la energía fotovoltaica, digamos, la medalla de oro, o coincidió a la energía fotovoltaica como la más rentable y fue gracias a este mm, impulso, ¿no? De la superproducción china en este sentido. por supuesto. Sí, sí, desde luego la producción china ha tenido muchísimos beneficios en este aspecto. Hay muchísimos factores, como hemos visto antes también con la carrera espacial, pero la producción china al final por el abaratamiento de costes y también por el poseer o el tener acceso a estos materiales que hablábamos al principio que son tan necesarios y que al final en otros países pues realmente si no tienes el recurso es generalmente algo más difícil de producir en masa, que es como lo han llegado a hacer ellos. Claro, produces grandes cantidades, además las implantas, tienes mucho terreno para implantarlas, entonces súper positivo, dando muy buenos resultados. Estos buenos resultados, por supuesto, se ven desde el resto del mundo y entonces se intenta apostar por esto. China además ha supuesto una ventaja muy grande para este país y para su economía porque en muchos aspectos, o sea, hay mucha China que sigue siendo rural y incluso las grandes ciudades y las grandes industrias siguen moviéndose por el carbón. Entonces, saltarse el paso de los combustibles fósiles y de las instalaciones de oleoductos, de petróleo, de gas, es realmente es eso, es saltarse un paso. Oye, podría venir bien o no, pero fíjate, parece como un avance, como que sí que se aprende y eso por otro lado, pues igual, como que nos vamos realimentando. Ahora a lo mejor coge la carrera Europa de nuevo y se pone a producir, quién sabe. Es que hay dos cosas, ¿no? Una es, yo no sé, el silicio es poco abundante. El silicio sí. está en todas partes, ¿no? ¿O es que el En, silicio que hace falta para las placas solo está en una determinadas yacimientos porque está de alguna manera? Os pregunto.
A ver, digamos que no es un material raro, no es una tierra rara de las que China posee mucho. O sea, sí que hay en la tierra hay silicio, pero sí que la forma de tratarlo, la forma de producción y demás, digamos que por eso es tan limitado. O sea, porque las fábricas tienen que tener una tecnología muy precisa y esa tecnología, al final, pues si cuesta más barato, al final es como la ropa, si cuesta 0,1 en vez de 1 en China, pues se hace en China. Yo, de hecho, o sea, tenía familiares que trabajaban en Puerto Llano, había mucha, porque mi familia es de Puerto Llano, ¿no? Y había mucha industria. Por eso quizá también he saltado un poco con la parte negativa de esta de China, que también tiene muchas cosas positivas, pero que había mucha industria en Puerto Llano y en España había mucha industria de fabricación de oblea fotovoltaica, porque Ajá. digamos que teníamos la tecnología y había muchas empresas especializadas en crear sin parar, o sea, se trabajaba 24 horas, las 7 días de la semana sin parar en producción de oblea fotovoltaica. Pero claro, una vez se abarató todos los costes, toda esa industria se movió a China. Entonces, pues al final es eso lo que lo hace particular, que es que necesita una tecnología para poder llevarla a cabo, que no se puede llevar a cabo así a la ligera, digamos, y los costes de producción pues tienen que ser bajos. De hecho, un dato ahí que se puede dar es que para producir un panel fotovoltaico, el 80% de la energía total, digamos, que cuesta hacer un panel fotovoltaico, el 80% va simplemente al tratamiento de silicio. Entonces, que de hecho es lo que más también genera huella ecológica, es decir, que genera también toneladas de CO2. ¿Por qué? Porque el silicio se tiene que calentar a unos 1500 grados centígrados, más o menos, aproximadamente, para poder formarse, y eso normalmente no se calienta o sea, desgraciadamente no se calienta, por ejemplo, con biomasa o con algo renovable, sino se calienta pues, con carbón, con gas natural o con petróleo. Entonces, pues al final también tiene su impacto, ¿no? Pues es otro temazo, ¿no? Que también deberíamos tratar, ¿no? Es al final cuánta huella de carbono, o sea, la huella de carbono que mitigamos con los paneles solares la estamos produciendo a la hora de fabricar los paneles solares, o hay un decalaje, hay un porcentaje que nos permite Sí. rentabilizarlo. Yo creo que sí, no tanto en la comparación per se por la fotovoltaica sola, sino en comparación con otras tecnologías, sobre todo. Es decir, aún así, creo que no son comparables. Me parece que la producción de la generación de CO2 en el proceso de construcción de un panel fotovoltaico, que no es despreciable, pero es mucho menor que todo lo que ahorra el propio panel fotovoltaico con respecto a cualquier otra energía, y es de considerar que todo eso que ahorra lo ahorra a largo plazo, es decir, o sea, acumulando mes a mes. La producción pues se hace in situ, se hace en un momento. Es verdad, como comentabas al principio, que tienen una vida útil y que cada X tiempo hay que renovarlo, en torno a 20-30 años, pero sigue siendo una vida útil mucho mayor que cualquier combustible. El combustible lo quemas y quemado está, y tienes que pedir otro barril. Sí, ¿no? Y que, por ejemplo, si tienes que crear un motor de combustión, seguro que crear el motor de combustión es mucho más caro en huella de carbono que crear un panel solar, entiendo, ¿no? De hecho, hay muchos motores que tienen tierras raras y que, bueno, ¿no? Lo estuvimos creo que hablando el otro día en un Hacom, que la mayoría de motores pues también tienen materiales que no son muy fáciles de encontrar en la Tierra, lo cual pues son más contaminantes. Entonces, pues, al final... Claro. Joder, no abrimos más que abrir y abrir temas. Y ya, yo ya tengo un hambre. Vamos a poner el último vídeo, Sebastián, que yo creo que esto va fenómeno. Sebastián, ¿te has ido? La energía fotovoltaica ha llegado para quedarse. 2019 marca un récord en la historia de nuestra energía fotovoltaica, con 4.201 megavatios de nueva capacidad y 459 megavatios de autoconsumo.
El autoconsumo de energía fotovoltaica ha venido a España para quedarse. Bueno, yo esta última aseveración del locutor la pondría en interrogación. Quiere decir que ojalá viniera para quedarse. Una cosa es el consumo fotovoltaico y otra cosa es el autoconsumo fotovoltaico, ¿no? Esto Yo creo que nos es da un para... melonazo eso, sí. Eso Es es un melón otro, grande. eso Sí. lo dejamos para otro día. Lo que sí me gustaría es un poco contar, a lo mejor que vosotros supongo que estáis bien informados, la gente ha oído hablar del impuesto al sol, pero no sabe qué es lo que pasó precisamente en ese momento Claro. que España tenía un boom, ¿no? Fotovoltaico y estaba Sí, invirtiendo bien. ha habido Contadnos. mucha, o sea, ha sido muy difícil el tratamiento de toda esa información y todo eso que pasó durante el tiempo, porque realmente es muy difícil entender realmente todos esos impuestos si no se conocen ciertos conceptos básicos. Yo creo que, Pepe, luego si quieres te dejo que comentes un poco más lo del impuesto al sol, pero me parece que hay una introducción muy pertinente que es qué tipos de autoconsumo hay, porque no todos de ellos estaban dirigidos, o sea, el impuesto no estaba dirigido a todos ellos. Hay un autoconsumo que es que tú tienes un panel en tu casa y no estás conectado a la red, es decir, tú tienes una bombilla y un panel a esa bombilla y si da el sol la puedes encender y si no, no. Y ahí, a gusto. Es decir, eso lo puedes hacer perfectamente. Puedes conectarte a una nevera, como quieras. El problema viene cuando tiene que gestionar esa electricidad que tú estás generando la red eléctrica española. Es decir, cuando tú, además de generar electricidad, estás conectado a la red. Y ahí habría incluso dos formas de conectarse. Tú puedes estar conectado a la red y o consumir de lo tuyo si siempre te puedes generar, o si todo lo que estás generando solar no te da para lo que consumes en el momento, pues tienes que tirar de red. Pero tiras de red todo. Es decir, las 4 bombillas que tengas encendidas en la casa, si se ha puesto una nube, las 4 te las enciende la red. Sin embargo, hay una forma más y que es la que más controversias produce, pero que sería la más beneficiosa, que es, oye, yo lo que genero lo quiero consumir porque lo estoy generando y no me cuesta y es renovable, y si me falta algo, ya quiero que me lo dé la red. Y de hecho, si yo genero y me sobra, pues lo quiero verter a la red para que lo puedan consumir otros consumidores. Y ahí es donde surgen los problemas. Creo que esta pequeña introducción es muy importante porque había mucha reticencia. Oh, es que han puesto un impuesto a ponerme yo una placa en mi casa. Bueno, si tú quieres poner una placa para una bombilla que la encienda solo cuando hay luz, adelante, gástate el dinero y perfecto. Todos encantados. De hecho, también dentro de esa introducción hace el comentario también que en esto de, o sea, digamos, autoconsumo y también está la parte de red integrada, ¿no? Que ha comentado Pablo. Y dentro de la red integrada, bueno, que ahí había un lío con contadores, que ahora explicaré un poquillo para que haya un poquito de noción básica, pero sobre todo era que el problema estaba más en vertir a la red que en consumir. Es decir, que si tú dimensionas o diseñas tu sistema para que siempre cubras un porcentaje y consumas, pues el famoso impuesto al sol, que ya se quitó, realmente no entraba, o sea, daba igual, ¿no? El problema era a la hora de vertir a la red, ¿no? Que entonces, explicando un poco más el impuesto al sol, lo que hacía es que, digamos que yo entiendo, o sea, porque claro, entró mucha controversia por el partido político, bueno, no voy a entrar en política, pero el partido político que era, pues se le achacaba esa parte también porque se ponía el impuesto al sol, fue como muy controvertido, pero desde el carácter ingeniero y desde el carácter eléctrico tiene parte de sentido. Lo que pasa es que a mi forma de ver, luego como persona y como consumidor de electricidad, pues no me parece bien. Pero era Claro. digamos que en la red eléctrica hay que tener mucho cuidado si tú estás regalando energía, por así decirlo, o vendiéndola, da igual. Tenemos un panel fotovoltaico y me sobra energía y yo se la doy a la red eléctrica, que en principio diría, bueno, genial, así se produce menos. No, porque digamos que hay un mercado diario e intradiario del mercado eléctrico, que eso se negocia, bueno, el intradiario son a partir de cada 6 horas y el diario el día de antes. O sea, se negocian como todos los precios de la electricidad, se negocian. Eso es un mundo que es otro melón gigantesco, que hay millones de melones. Sí, sí. Pero, Un camión, un exacto, un tráiler. camión. Pero digamos que en eso era un lío
Porque claro, si tú ya no vas a tener como una disponibilidad, no vas a tener como un informe que te indique, pues sí, la planta de Mallorca va a generar tanto de fotovoltaica, la planta que es de nuclear de Cuenca, creo que en Cuenca no hay ninguna planta nuclear, pero bueno, va a generar este otro tanto. O sea, como todo eso, al final, si no saben, porque claro, una persona que meta ahí nada, porque va a meter ¿cuánto? Un Kilovatio, 2 poquito. kilovatios, o sea, va a meter poquísimo. No Claro. va a meter muy poco. Pues lo que meta hace que todo el sistema, todas las predicciones, todo lo que se negocia se desestabilice. O sea, porque una persona meta no pasa nada, pero porque metan un Claro. montón, que metan Oye, todas las personas. sí, yo creo que el tema está un poco desenfocado. Yo creo que el impuesto, o sea, hay cosas que habéis comentado que lo que ha comentado Pablo está bien, ¿no? Una cuestión es el autoconsumo autosuficiente. Yo lo tenía en ese momento y claro, es que nadie te va a venir a poner problemas, en principio. Eso, Otra claro. cosa es verter a la red. O cuando quieras o cuando puedas o cuando te sobre, pero el problema grande fue con las grandes plantas fotovoltaicas que se instalaron además con ayudas estatales y con un compromiso del Estado Claro. para comprar esa luz, ¿no? Ahí Entonces, sí. ahí fue el problema, Sí. porque de pronto, como teníamos una crisis de carallo, no tenían dinero para pagar ni las ayudas Bueno, ni pero para pagar sí. la Es que energía que se estaba vertiendo, ¿no? Y entonces lo sé porque, bueno, ya sabéis que ha habido una asociación de familias damnificadas, pues mucha gente metió sus ahorros en una manera de invertir en las plantas fotovoltaicas para luego obtener un dinero Sí. y el Estado incumplió su parte del contrato. Pero De hecho, un segundo. sí. De hecho, lo que ocurrió a lo largo de todo este proceso es que las empresas extranjeras que podían pleitear con el Estado desde fuera ganaron y toda la gente de España pues no pudo pleitear con el Estado y perdió. No sé si es un aspecto distinto y fue ahí cuando se le llamó al impuesto al sol a eso, pero es verdad que la confusión fue más general de lo que era en concreto esa circunstancia. Pepe, luego Pablo, sí, venga. lo que es el impuesto al sol en sí es lo que yo estaba comentando del autoconsumo verter a red, ¿vale? Que se puso pues bueno, que no se podía, que si tenías que verter, tenías que pagar, en vez de que ganases dinero, te tenían que pagar. Pero luego entró con toda la crisis, digamos, como se fue, aunque fuese en 2008, pero digamos que hasta 2012, 2013 no entró en detalle o no entró toda esta legislación del impuesto al sol. Y, bueno, incluso un poco más tarde. Pero todo lo de lo que estabas comentando tú, Eduardo, digamos que forma parte de esa legislación, pero no es exactamente el impuesto al sol, por así, o sea, se le llamó vamos, por lo menos lo que yo tengo entendido es que no, que le llegó posterior, o sea, que llegó a causa de que no, pues ya no se podían invertir subvenciones, de que España dijo, vamos a dejar de apoyar públicamente, o sea, vamos a dejar de meter dinero público en todas las plantas fotovoltaicas que estaban muy subvencionadas. Yo eso sí, si os puedo hacer apunte, si no recuerdo Por mal, y favor, a por mí favor. me da igual meterme en política porque no es opinable, pero creo que fue el gobierno de Zapatero a alturas 2007, 2008 el que impuso la subvención de la que nos habla, que eso es una subvención a la implantación de renovables, de lujo. Muchísima gente se apuntó al carro, muchísima gente muy ilusionada, muchísima gente muy cuca a intentar sacar dinero también. No, espero y creo que el mayor número de gente fueron los que luego fueron damnificados, pero también hubo ahí problemas de que había gente que con la subvención era exagerada, que eso ya pues es una gestión política como fuere. Había gente, y esto hay bastante información, de paneles solares conectados a motores por la noche, para que el contador aumentase, y como el contador aumenta, tú vas a recibir subvención por eso que estás supuestamente generando. Eso ha pasado, al igual que ha pasado también muchos damnificados por no haber terminado de recibir estas subvenciones que se vieron como inviables después de unos pocos años y además con el cambio de gobierno y el gobierno del PP. Incluso el impuesto este del que hablamos, que la parte dura fue que se le llamase con esa connotación tan negativa impuesto al sol, y que fue lo que retrajo a muchísimos inversores y a muchísima gente de hacer eso, y cuando realmente
para algo aislado, yo tenía muchos conocidos intentando montarse una placa solar en su furgoneta o su tal, y se echaron para atrás. Digo, pues es que no tiene nada que ver. Entonces, a Faltó donde va es, información, ¿verdad? faltó información, y a donde va es a verter a red, y más que a lo que dice Pepe ya de que te hagan pagar, que también pasó al principio, luego el cambio realmente y tangible, y hablando, aunque sea simplificándolo, lo que pasaba es que tú cuando viertes a red al final eres un generador, eres como una planta fotovoltaica o como una central nuclear, oye, estás generando electricidad. Eso en tu contador como que resta, porque va hacia el otro lado. Eso es como, no es dinero que te pagan ellos a ti, pero es como dinero que dejas de pagar. Pues lo que pasa es que el flujo hacia un lado, a nosotros nos lo cobraban a un precio bestial, y el flujo hacia el otro nos lo pagaban a un precio baratísimo. Exacto. Es decir, yo a ti no te voy a pagar porque generes por lo mismo que tú me pagas por generar a mí, porque a mí generar me cuesta una barbaridad. Y entonces, Este es técnicamente otro tiene su tema. sentido. Claro, técnicamente puede tener su sentido, pero yo estoy con Pepe. A mí, como ciudadano, me parece un absurdo poner esas limitaciones. Lo que habría que hacer es intentar solucionarlo técnicamente, esa integración de la fotovoltaica, que es muy compleja, por supuesto. Pero fíjate, hay una cosa muy sencilla. El viento se produce por masas de aire que cambian normalmente con la temperatura. Esa temperatura cambia con los cambios de días. Es decir, por la noche las tasas de viento son muy altas. Ostras, y por el día las tasas de sol son muy altas. Yo blanco y en botella. Es decir, Sí, hemos no sé, hablado de me eso parece. también en uno de los Creo que pilotos estos que tenemos. claro, creo que hay Pero medios técnicos para conseguir ese consumo, y creo que lo que habría que hacer sería invertir en buscar ese consumo más estable, o sea, esa generación más estable, y no tanto imponer al que quiera generar con un impuesto o tasarlo, ¿sabes? no, y sobre todo habría que tratar en otro monográfico este tema, ¿no? Yo creo que vamos a hablar de las comunidades energéticas, vamos a hablar del autoconsumo, vamos Es a muy buena explicar esa. todo esto más en detalle, ¿no? Y ver también incluso con tarifas, nos informamos, Sí, yo porque tengo un compañero aunque en una cooperativa energética ahí en Sevilla, Javo, tú lo conoces, Pepe, que su Sí, madre lleva Som Energía ahí en Sevilla, sí, y bueno, podría ser una incorporación chula. pues sería estupendo. nosotros estuvimos también en contacto Por con, eso, porque son energía aquí, o sea, creo que sigue existiendo, pero es de Barcelona. sí, sí, o sea, digamos que crearon aquí la vertiente de Son Energía, que es de Barcelona y que es la cooperativa más famosa de energía de España, pero luego Energía integrantes de Son, renovable. sí, de energía renovable, sí. Claro. Es que has dicho la Eh, más famosa de energía, tenemos Iberdrola, Unión sí, Fenosa, pero ¿no? también es, bueno, sí, es de Una cooperativa, no una empresa. digamos. Cooperativa, eso, Sí. sí, perdón. Y lo que pasa es que aquí, bueno, eso entramos también, nos vamos un poco por la rama, pero que aquí en Andalucía se dividieron un poco y ya forman Han parte. creado la suya propia, ¿no? Exacto, hay Vamos distintas. a dedicar otro monográfico a cooperativas, autoconsumo y todo este De tema, lujo. ¿vale? Vale. Oye, una frase, Pepe, para cerrar la sesión de hoy, que estarás muerto de hambre, yo también, y otra, Pablo, y aquí lo dejamos. Venga, algo, ¿cómo os habéis sentido? ¿Qué os parece que puede ser interesante tratar más adelante o resumen de lo que hemos visto? Pues yo creo que me voy con ganas de más porque hay tela que cortar, ¿no? Y al final me voy, a mí me gusta mucho el sol y las analogías del sol, entonces me voy como, ahora mismo me siento un sol, con muchas ganas de irradiar energía. Iluminado. Qué bueno, bueno, pues, y Pablo, venga, qué te Sí, a cuentas? mí yo como corolario lo que más me llevo sobre todo es la revolución que supone en sí para todos los sistemas de generación de energía la fotovoltaica, y por ello pues la necesidad de invertir, de hablar, de seguir con conversaciones como estas y con próximos monográficos como eso sobre el autoconsumo y otras cosas más terrenales. Vale, pues os emplazo a que habléis con vuestros amigos correspondientes y amigas. Haríamos uno de paneles híbridos, paneles flotantes, las últimas revoluciones sobre paneles. Yo tengo algunos artículos, ya os pasaré y podemos Yo tengo comentarlo. ahí, hay un vídeo que si puedes buscar, freaking, vamos, te lo paso No, ahora, no, hay un vídeo, búscalo tú para ese yo monográfico lo y tengo ya. hacemos, vale, no, y hacemos otro sobre el tema de autoconsumo y comunidades energéticas y cómo se plantea esto para los próximos años, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias. Ya. Nos vemos A ti. pronto. Venga, 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 hasta la chao. próxima. Hasta a luego. cenar.
Chao. Chao. Hasta luego.